Temporada de Narcisos. Escrito por Josephine Himes. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 8. Balada 1. Obra 23. Episodio 1. El aroma del café caliente acariciaba su lengua con cada sorbo lento que tomaba. Era el primer día del año y Candy sabía que toda la casa no despertaría hasta el mediodía. Se alegraba por eso. Eran apenas las 9 y esperaba tener tiempo suficiente para ordenar el revoltijo de sentimientos que amenazaban con estallar en su pecho en 1.000.000 de chispas. Se sentía nueva y tan inexperta como el año que acababa de comenzar. Esta novedad era la sensación más deliciosa que había sentido nunca. Tranquilamente sentada en su sillón favorito, frente a las ventanas francesas de su habitación, tomó su taza de café saboreándolo lentamente. En una mano tenía la carta que había recibido cuando se había despertado en la mañana. En la punta de sus dedos todavía podía sentir la textura característica de la piel que la noche anterior se había fusionado con la suya, en una nueva unidad, de la que ella era ahora una parte esencial. La joven sintió el frío de la mañana a través de la tela de las cortinas blancas. Apoyó la cabeza en la parte posterior del asiento y dejó su taza a un lado. Con su mano derecha sujetó el pañuelo de seda que había atado deliberadamente alrededor de su cuello. Cuando la sirvienta había entrado en la recámara para servirle café, Candy sabía que su sensitiva piel blanca mostraba marcas de color rosa que le había dejado en su cuerpo. Ella sonrió y agradecida de que el frío del invierno le permitiera cubrir las marcas, sin que surgieran sospechas. Candy sonrió de nuevo. Como la ocasión única requería una nueva sonrisa, ella se la había inventado una esa mañana. Sin dejar de sonreír, pensó que no se sentía avergonzada. De hecho, lo único que lamentaba era haber decidido en contra de su felicidad 10 años antes. Suspiró y leyó de nuevo la carta. 1 de enero, 1925. Mi amor, por mucho que me hubiera gustado quedarme contigo hasta que despertaras, consideré que lo mejor era irme antes de que cualquier ojo indiscreto pudiera meterse en cosas que solo nos interesan a ti y a mí. Por lo tanto, espero que puedas perdonar mi salida, que fue como la de un ladrón que huye cuando todavía está oscuro. Te prometo que muy pronto voy a compartir contigo muchas madrugadas, días y atardeceres, sin ningún tipo de separación, y nadie va a poder decir nada en contra de ello. Mientras escribo esto, me di cuenta de que he habitado en la Tierra durante más de 27 años, ignorando que la única cosa que realmente importa es el estado de felicidad que una alma puede llegar a alcanzar cuando se mezcla con otra alma. Anoche por primera vez me di una idea de lo que es una bendición, gracias a tu generosidad. Pero este regalo que me diste justo en el día de nuestro aniversario de cuando nos conocimos, me hará estar eternamente agradecido contigo. Me volvería a esperar 12 años más para ganarme el derecho de ser llamado tu amante, si fuera necesario. Sin embargo, según las circunstancias, espero sinceramente que la espera no sea necesaria. Apasionadamente tuyo, T.G. Postdata. Me llevo tu diario. Voy a dártelo tan pronto como termine de leerlo una docena de veces. Candy cerró los ojos saboreando las palabras, aunque breve. Esta era, sin lugar a dudas, la primera carta de amor que él le había escrito. No había bromas juguetonas para ocultar sus sentimientos, sin máscaras, sin una pequeña charla, solo exponiendo completamente su alma desnuda. Era la prueba escrita de lo que había sucedido unas horas antes, y no había sido un sueño. Bueno, tenía que aceptar que la postdata seguía siendo una de sus bromas habituales. Albert le había regresado el diario que había escrito en el Colegio San Pablo, junto con las viejas cartas de Terrence tan solo unos días antes, cuando él visitó el hogar de Pony. Ahora Terrence había robado descaradamente, pero hoy se lo perdonaría todo. Mientras otro sorbo de su café bajaba por su garganta, recordó los detalles íntimos de su encuentro la noche anterior. Nunca había imaginado que un alma pudiera ser prácticamente con el acto. Tan profunda como su conexión con Terrence siempre había sido, nada de lo que habían compartido antes se podía comparar con el profundo sentimiento de pertenencia que había brotado de su colisión de la noche anterior. Este hombre al que ella acababa de entregarse prácticamente se había transfigurado enfrente de ella. A medida que su cuerpo
se liberaba ante él, también se abría a su interior en un grado que nunca creyó ser posible. La joven suspiró otra vez, preguntándose en qué medida su comunicación había sido verbal y cuánta había sido solo a través de la piel. No podía distinguir una de la otra. Su confesión de amor había sido verbal o con la vista. ¿Cómo había transmitido su deseo apasionado por protegerla? ¿Había sido en sus grandes esfuerzos por ser suave en el momento de tomarla, aún en contra de la fuerza de su pasión de la noche? ¿O es que en realidad se la había susurrado al oído? No podía decidirse, pero lo sabría todo ahora, y su corazón se llenaba de certeza. En cierto modo, este conocimiento le daba miedo, porque entendía que el hombre estaba en sus manos. Si fallaba en amarlo como él necesitaba, iba a ser herido sin remedio y ella misma sufriría en el proceso, porque solo el resultado final de su unión era de ese tipo de fusión que los derretiría a los dos. Solo esperaba cumplir con el desafío de amar a este hombre terriblemente posesivo, tan absolutamente vulnerable e increíblemente fuerte al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo enfrentaría esta mañana y enmascararía todas sus alegrías? No lo sabía, pero ahora, lo que ocupaba el puesto número 1 de su lista de cosas importantes por hacer, de hecho, lo único que le importaba hacer, era salir de su habitación y encontrarlo, aunque solo fuera para verlo. Episodio 2. A pesar de su mano hinchada, las teclas del piano parecían bailar bajo sus dedos esa mañana. Después de los primeros acordes dramáticos de un vals, comenzaron a sonar el dulce ritmo del tema hipnótico lleno del aire de la habitación. Pronto las notas y las escalas fluyeron en una sucesión frenética. Esa balada siempre le había hecho pensar en ella, apasionada y sin embargo dulce y suave, al mismo tiempo llena de una fuerza extraordinaria, a veces juguetona y otras racional, pero sobre todo de buen corazón. Siempre había sabido que ella era así. Desde la primera vez que puso sus ojos en ella y aún más, durante años había sospechado que los rasgos de su personalidad la hacían tan explosiva cuando se enojaba y tan hermosa cuando estaba alegre, que le harían una amante maravillosa. No se había equivocado. Oh sí, ella había sido todo eso en sus brazos. Chopin parecía proporcionar la melodía perfecta para que su corazón pudiera cantar esa mañana. Es mía, solo mía. Qué sentimiento tan abrumador corría por sus venas. ¿Era el mismo hombre que había sido tan solo ayer? No. Había vuelto a nacer esa bendita mañana, y su nuevo yo era un hombre que sabía lo que era la felicidad. Si alguien le hubiera dicho que en sus grandes años de abatimiento, un día se despertaría con el sabor de su cuerpo, de cada centímetro de su cuerpo, impreso de manera irrevocable en sus labios, habría pensado que era una broma cruel. Pero ahí estaba, casi 7 meses después de que se había atrevido a escribir aquella carta balbuceante, convertido no solo en el dueño de su alma, sino también de su cuerpo. Ese era un estado de plenitud incomparable. Pensar que ella le había entregado sus derechos de esposo incluso antes de que se casaran, sin importarle obedecer a todas las reglas sociales que indicaban lo contrario. Cuando sucedieron las cosas, ninguno de ellos había podido pensar con claridad. Ambos entregaron y tomaron libremente, sin consideraciones racionales entre ellos. Entonces, cuando todo había terminado, el frenesí fue reemplazado por la paz. Le llegó el turno de tener miedo. Se había llamado a sí mismo sinvergüenza y se maravilló por su talento para insultarse apropiadamente 2 meses, en la misma noche. La última ocasión fue mucho peor que la primera. Terrence sonrió al recordar que había sido ella la que aplacaba sus temores. Su corazón apenas podía contener la alegría cuando ella le dijo que no se arrepentía de lo que había sucedido. «¿Cómo puedo avergonzarme de ser tuya?», le había dicho ella, apoyando su rubia cabeza en su hombro. «Sé que esto no es lo que me enseñaron, pero no puedo entender cómo puede ser un error para Dios, cuando Él sabe que en mi corazón siempre he sido tuya y lo seré». El tema original se volvió a repetir, fluyendo de los dedos de Terrence, mientras que con los ojos de su mente vacía se veía besando su cabello y susurrando gracias. A veces las palabras más sencillas pueden contener los significados más profundos. «Me gustaría hacer algo por ti tan grande y generoso como lo que has hecho por mí esta noche», le había dicho entre besos. «Dime que me vas a amar para siempre. Esa es una tarea fácil. No sé hacer otra cosa». Las notas se entrelazaban ahora, dando la ilusión de las olas sobre la arena.
Luego volvió el vals, esta vez en creciendo, con mayores acordes, en una versión muy dramática. Finalmente irrumpieron como en una cascada, cayendo por apasionantes segundos en un acorde final decisivo en sol menor. Un aplauso suave cortó el silencio que siguió. Incluso antes de que Terrence se girara aún sentado frente al piano de la cola, supo que era ella. Cuando finalmente vio a Candy vestida con un jersey de cuello alto, de color rojo debajo, una chaqueta gris y falda recta a juego, extendió su brazo derecho hacia ella y ella respondió acercándose a él. Terrence le hizo un espacio para que se sentara a su lado en el taburete, y ella se sentó junto a él, sus piernas y su cuerpo puesto al de él. No la dejó decir ni una sola palabra cuando ya la besaba profundamente en la boca y le acarició su rostro en un mudo reconocimiento de sus rasgos bajo la luz del día. «Buenos días, esposa mía», murmuró, sujetándola con fuerza. «Buenos días, esposo mío. Soñaba con oírte tocar», respondió mirándolo con adoración. No lo había hecho en muchos años, pero en los últimos meses he tenido el estado de ánimo para practicar de nuevo. ¿Te gustó mi Chopin? Siempre me ha gustado esa balada. Sin embargo, podrías haber estado tocando con palillos chinos y de todos modos me gustaría, porque eres tú el que toca. Si sigues halagándome de esa manera, no me vas a ayudar mucho para mejorar mi técnica, se quejó en broma. Tal vez no, pero si me dejas ver tu mano puede ayudarte de alguna otra manera, le sugirió tomando su mano entre las de ella. Parece que la bolsa de hielo que usaste anoche funcionó bien. Creo que está menos hinchada, dijo él pensando que con mucho gusto golpearía a Neil de nuevo solo para repetir la escena que tuvieron por el alboroto que ella hizo por su mano magullada, mientras que estaban en la cama solo cubiertos por las sábanas. Voy a conseguir sales de Epsom y a pedir una palangana para que pueda sumergir la mano en una solución por un rato. Ella intentó ponerse de pie para hacer lo que había dicho, pero él no se lo permitió. Después, ¿me puedes dar un baño completo con sales de Epsom? Si quieres, de hecho puedes tomar el baño conmigo, le susurró, con los ojos cargados de todos los matices azules y verdes que puedes imaginar. Ella se ruborizó cuando la hizo recargar su cuerpo en sus brazos, cubriéndole la boca con otro beso apasionado. Estaban justo en medio de ello cuando una voz masculina los atrapó cuando comenzaron. Sus labios se separaron y volvieron a sus rostros. Candy levantó su rostro, pero no dejó los brazos de Terrence inmediatamente. «Buenos días, Archie», dijo ella sonriendo detrás del brillo de su rubor. «Te levantaste muy temprano». «Buenos días», dijo Archibald, reuniendo todo su autocontrol para responder de manera coherente. Era extraño encontrar a su primo en un apasionado abrazo con su prometido, pero no era tan impactante como la sensación abrumadora que lo invadió cuando la pareja lo miró. Archibald no se reconoció a sí mismo. Su cabeza le dictaba que debía proteger a su prima de ese hombre que solo podía haber regresado para hacerle daño otra vez y luego volver a irse. Sin embargo, esa mañana, los dos estaban cubiertos por una aura extraña, como si estuvieran inmersos en un mundo privado en el que era solamente un intruso. La sensación era intangible y sin embargo tan real que no sabía qué hacer ni decir. ¿Annie sigue arriba?, Candy preguntó a Archie, despertándolo de su confusión interna. Sí, está con Steve en este momento, preparándolo para el desayuno, Archie finalmente alcanzó a decir. Entonces creo que voy a ir a buscarla. Quiero preguntarle si tiene un poco de sales de Epsom. ¿Les importa que los deje un rato solos, chicos?, Candy dijo poniéndose de pie. Terrence no soltó su mano, que en todo momento la había sujetado posesivamente. Candy ya estaba de pie a su lado, intercambiando con él una de esas miradas peculiares, y Terrence a regañadientes soltó su mano. Nos vemos en el desayunador en 15 minutos. ¿Qué dicen?, les preguntó a ambos mientras se movía hacia la puerta. Está bien, concordó Archie lentamente, recuperando la capacidad para pensar con coherencia. Terrence solo asintió con la cabeza, leyendo el propósito de Candy de dejarlo solo con Archibald. Este es uno de tus típicos movimientos conciliatorios, Tarzán pecoso. Vas a tener que pagar por eso. Un incómodo silencio reinó por un rato, tan pronto como la joven cerró la puerta detrás de ella. En su usual forma distante, Terrence cerró la tapa del piano y se dirigió hacia la ventana, sintiendo la necesidad de encender su cigarrillo de la mañana, pero finalmente decidió lo contrario.
Las cortinas estaban abiertas, así que simplemente eligió cruzar los brazos sobre su pecho, mirando la vista del jardín e ignorando la presencia de Archibald. No estaba de humor para hablar con alguien que claramente estaba disgustado. Archibald estaba sentado en el sillón de Albert cerca de la chimenea y tomando el periódico que yacía en la mesa de al lado, pretendiendo leer un rato. Echó un vistazo a la figura inmóvil de Terrence de vez en cuando, preguntándose si debía comenzar una conversación. Archie había querido tener la oportunidad de hablar con su antiguo compañero de escuela cuando el hombre había llegado días antes. Sin embargo, ahora que Candy obviamente les había dado la oportunidad, no sabía cómo hacerlo. Sintiendo la necesidad de que la cafeína corriera por sus venas para que activaran su cerebro, Archibald decidió levantar el teléfono y ordenar uno. No mucho después de que lo había hecho, una sirvienta entró con el servicio de café en una bandeja de plata. ¿Quieres uno?, le dijo Archibald a Terrence, rompiendo el silencio entre los dos. Terrence, que había estado entretenido en su mente con los pensamientos más agradables de la noche anterior, apenas movió la cabeza para rechazar la invitación. A pesar de todos los años que había vivido en los Estados Unidos, aún no podía entender la fascinación que los americanos tenían por el café. Pensó que prefería tomar una taza de té negro para comenzar el día. Mientras Terrence le daba la espalda de nuevo para continuar con su aparente inspección en el jardín de los Sandley, la sirvienta dejó a los dos hombres solos otra vez. ¿Te quedarás ahí parado mirando por la ventana hasta el desayuno?, preguntó Archibald, incapaz de encontrar una manera más amigable para iniciar la conversación. Estaba pensando en eso, pero supongo que tú tienes una idea mejor, respondió Terrence, girándose para ver a Archibald, y perezosamente se dirigía hacia la chimenea. Mientras caminaba, sacó su encendedor de oro. Pensé que ese era un buen momento para discutir algo contigo, dijo Archibald detrás de su taza de café. Terrence jugaba con su encendedor, apoyando el codo contra la repisa de la chimenea mientras apoyaba parte de su peso en su pierna izquierda. Déjame adivinar, dijo Terrence en su habitual tono de burla, mientras levantaba la ceja. ¿Quieres decirme que no apruebas mi matrimonio con tu prima? Archie apretó los dientes por la manera exasperante que Terrence sacaba el tema. No iba a decirlo de esa manera, pero debo admitir que era el resultado final, admitió Archie, dejando a un lado su taza para prepararse para la lucha verbal. Entonces me toca a mí decir que me importa un bledo. Terrence lo desafió, mirando a Archibald directamente a los ojos. Estaba esperando una respuesta como esa, pero lo que tú o yo pensemos de las opiniones de los demás no es relevante. El punto aquí es que esta vez no hagas nada que arruine el momento, exclamó Archibald con una mirada amenazadora en sus ojos color marrón claro. Por favor, Cornwell. He tenido suficiente drama en mi vida, dentro y fuera del escenario, respondió Terrence sin disimular su molestia. Créeme, no necesito este discurso melodramático en el que me amenazas con matarme si alguna vez hago sufrir a Candy otra vez. Bueno, si lo hubieras sabido mejor, te hubieras quedado fuera de su vida para dejarla ser feliz, dijo Archie, que esta vez se levantó del sillón para encarar a Terrence. Es muy fácil para ti decir eso. Tú lo tienes todo. Una esposa encantadora, un hijo adorable. Oh, Granchester, ¿vas a culparme por ser feliz? La felicidad es algo que le sucede a las personas que trabajan en ella. En cambio, tú hiciste todo para alejarla. Sé muy bien lo que he hecho. Terrence aceptó, aumentando su tono de voz, la culpa y la ira mezcladas en su tono. No lo sabes, estúpido arrogante, gritó Archie, su cara roja. No tienes idea de lo difícil que fue para ella recobrarse después de que la dejaste tan cobardemente. ¿Quieres saber lo que ocurrió a causa de tu idea catastrófica de invitarla a Nueva York? Terrence no respondió esa vez. Un parpadeo rápido y la tensión repentina de sus sienes fueron su única reacción. Bueno, debes saber que después de haberle roto el corazón tan cruelmente, caminó bajo la nieve durante horas hasta que se enfermó de neumonía, continuó Archibald, aprovechando el silencio de su interlocutor. Se desmayó en el tren debido a la fiebre. La gente de la estación la trajo inconsciente a casa. Ella, que siempre había sido sana y fuerte, estaba delirando y pálida. Temíamos por su vida. Esta vez todos los colores del rostro de Terrence se fueron, pero no interrumpió a Archie. Y todo solo porque tú no pudiste actuar como un hombre y amarla como ella se merece. Si tú, maldito aristócrata honor, hubieras sido comprometido con otra mujer, podrías haberle ahorrado a Candy la humillación de viajar cientos de kilómetros solo para ser objeto de una burla.
¿Crees que no he pensado en eso miles de veces en los últimos 10 años? ¿Crees que me regocijo en mi estupidez y mi cobardía? Terrence finalmente explotó. Créeme, Cornwall, puede que no haya conocido los detalles que acabas de decirme, pero soy perfectamente consciente de que la lastimé, y no estoy orgulloso de ello. Entonces, si tú supieras lo que significa la palabra vergüenza, no te habrías atrevido a regresar. Ella ha estado muy bien sin ti por mucho tiempo, respondió Archibald, elevando su voz de nuevo, y su cara volviéndose cada vez más roja por la ira. Terrence recibió el golpe de la verdad con estoicismo. Interiormente reconoció que la última idea también había pasado por su mente. De hecho, la agonía que había sufrido antes de enviar su primera carta a Candy después de 10 años de silencio había tardado tanto en enviársela por el miedo. Por primera vez en la conversación, Terrence bajó los ojos. No puedo culparte por pensar de esa manera. Yo pensé en eso por algún tiempo. El inesperado cambio en el tono de Terrence tomó por sorpresa a Archibald. Si no hubiera estado tan convencido de que Granchester no era capaz de sentir vergüenza, habría dicho que se sentía realmente arrepentido. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó con el ceño fruncido Archibald. Porque comprendí que soy una vela sin viento sin ella, fue la respuesta honesta de Terrence. Puedo ser un maldito bastardo, pero no soy estúpido. No ignoro que este matrimonio es un premio para mí. Un hombre triste como yo, con una vida sin color como la que siempre he llevado, tiene tan poco que hacer con alguien tan brillante como ella. Pero soy un tipo egoísta, si tú quieres. Cuando ella abrió la puerta, no pude abstenerme de entrar en su vida y ofrecerle mi corazón. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Sinceramente, ¿qué habrías hecho? Ese fue el momento de Archie para bajar los ojos. Él sabía muy bien que si en el pasado hubiera tenido la oportunidad, le hubiera tomado sin pensarlo. No habría hecho nada diferente, admitió Archibald, incapaz de mentir sobre un tema tan cercano a su corazón. Por otra parte, las palabras de Terrence cambiaron su sentir. Habían impresionado mucho a Archibald. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Pero entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que esta vez no la harás sufrir? Anoche, por ejemplo, fue otro clásico. No puedes negar que se pelearon después de que la sacaste tan groseramente del salón de baile. No tengo ningún deseo de ocultar lo que fue tan evidente para tus ojos, Cornwall, respondió Terrence, irritado por el comentario de Archibald. Por mucho que ella me ame, no tiene por qué estar de acuerdo en todos mis caprichos. No me gustaría si lo estuviera. No puedo prometer que nunca vamos a pelear, pero puedo asegurarte una cosa. Lo que sucedió antes no se repetirá jamás. No voy a permitir que nadie se interponga en nuestro camino. Me gustaría poder creer en tus palabras, Granchester. Las palabras no son nada, Cornwall. Deja que el tiempo pruebe si puedo hacerla feliz o no. Si no lo haces... Lo sé. Voy a ser un hombre muerto, dijo Terrence levantando ambas manos. Por lo menos estamos de acuerdo, concluyó Archibald, arrojándose sobre el sofá. Terrence comprendió que la lucha había terminado por el momento, así que se sintió un poco más relajado. Después de que las cosas desagradables se habían dicho, tomó su cigarrera y la abrió enfrente de Archibald. Toma uno, le ofreció. Archibald lo miró con recelo. Vamos, no seas tan desconfiado. No hay nada peligroso con estos cigarros, dijo Terrence tomando uno. Muy bien. Archibald aceptó, aunque un poco a regañadientes. Pero solo uno, porque estoy tratando de dejar de fumar. Debes pensar en eso también. Sabes que a Candy no le gusta. ¿Puedes decirlo otra vez? Terrence sonrió bajo el humo del cigarro, imaginando que estaba muy bien que Archibald fuera un feliz ignorante de lo que había pasado en la habitación de Candy en las primeras horas del día. De lo contrario, su pequeña discusión no habría ido tan bien. Episodio 3. El desayuno fue un asunto bastante informal ese día. Solo Albert, los Cornwall y los novios compartían la mesa, sin la presencia de otros familiares, incluyendo a la tía Elroy, quien había tomado su desayuno a su hora habitual en su habitación. Las tensiones entre Archie y Terrence parecían haberse relajado un poco después de su conversación. Candy se enorgullecía de su pequeña victoria. Era una lástima, sin embargo, que no pudiera disfrutarla al máximo porque otras preocupaciones mantenían su mente ocupada.
Candy temía que la dosis extra de felicidad que había tomado la noche anterior pudiera llegar a ser demasiado evidente en algún momento durante el desayuno. Además de que era muy inquietante estar viendo a Terrence, quien con su sola presencia le recordaba las cosas que habían pasado entre ellos. Y lo que era aún peor era que esa mañana la cosa más inocente parecía desencadenar una memoria íntima. Mientras extendía la mantequilla en una tostada y Terrence se sumergía en la conversación con Albert, no pudo pensar cómo es que ese hombre indiferente se había transfigurado delante de sus ojos. «Tócame», él le había rogado, tomando su mano en la de él y llevándola a acariciar sus mejillas. Lentamente ya le había delineado la mandíbula firme y su fuerte cuello, poco a poco volviéndose más audaz hasta que no necesitó más orientación. Fue entonces cuando él cerró los ojos que le permitió ser testigo de su absoluta entrega a los sentimientos que había sometido durante mucho tiempo. Había distinguido claramente su respiración entrecortada. También había sentido cómo él temblaba bajo sus caricias en sus hombros y brazos. Al mismo tiempo, Candy se había maravillado de la sensación de su piel bajo sus manos. Era como si una fuerza que rodeaba a él la animara y le invadía. Y sin embargo, también se sentía como si estuviera cayendo, debilitando todo su ser. «¿Me pasas la mantequilla?», Annie repitió por tercera vez, cuando finalmente Candy reaccionó. Sí, aquí tienes», respondió un poco avergonzada por su actitud. Candy se preguntó cómo iba a mantener una apariencia de normalidad. Terrence le envió una mirada de entendimiento sobre la mesa, pero esto solo provocó que otro recuerdo la alterara aún más. «Así es como debió haber sido entre tú y yo. Esto es lo que había planeado para nosotros hace mucho tiempo». Le había susurrado al oído justo en el momento antes de consumar su unión. Incapaz de mantener más su rubor a raya, la joven se excusó por un minuto y fue al baño a lavarse la cara. Afortunadamente nadie excepto Terrence había notado nada fuera de lugar. Aún bajo el efecto del agua fría, una vez en el baño, el rubor de Candy no cedió tan fácilmente. Por el contrario, en la intimidad profesional del cuarto de baño, imágenes más vívidas de la cima de su primer encuentro inundaron su mente. Se vio a sí misma, con las manos apretando las sábanas, con una desesperación cada vez mayor. Ser poseída por él parecía ser al mismo tiempo salvaje y primitivo y completamente espiritual. Así, ser atrapado por los brazos y las piernas de Candy había empezado a llamarla con todo tipo de sobrenombres cariñosos que ella nunca imaginó que pudieran salir de su boca, hasta que sus palabras se transfiguraron en sonidos que se fundieron con los de ella. Candy apoyó su cabeza en la fría superficie de mármol, exaltada por el recuerdo. Le temblaban las manos como si estuviera viviendo de nuevo su punto culminante. Le llevó 10 minutos recuperar la compostura antes de volver a entrar al desayunador para continuar con la comida. Cuando regresó, le sorprendió que Terrence pudiera estar tan sereno, pero entonces recordó que él era el rey de las máscaras. Lo sabía muy bien. De hecho, si hubiera leído la mente de Terrence en ese momento, hubiera necesitado otro momento en el baño. Para decir verdad, la pequeña figura de Candy mientras se movía a través del desayunador para tomar su lugar enfrente de él, le había recordado a Terrence las deliciosas consecuencias que había disfrutado. Ella era tan ligera que su peso descansando encima de él había sido casi imperceptible. Sin embargo, sentir cada una de sus curvas presionadas contra su cuerpo había sido un placer que había estado feliz de disfrutar. Recordó claramente la manera en la que se habían cerrado los ojos, mientras su respiración y su pulso se normalizaban y entrecerraban sus dedos en sus rizos cortos. «Te amo», había repetido sin darse cuenta que ya había dicho eso varias veces mientras lo hacían. «Yo también te amo, Terry, más que a nadie», había respondido dándole pequeños besos sobre su pecho. Ella no había respondido nada, pero las implicaciones de sus palabras habían hecho que una lágrima rodara por sus mejillas. Eso era precisamente lo que había ansiado, la confesión de ser el centro y la parte superior de todos sus afectos. Su corazón no podía pedir menos que eso. Había suspirado profundamente y girado su cabeza, sintiendo la necesidad de dormir invadiendo su mente y su cuerpo. Entonces, ¿a dónde van a ir de luna de miel?, Annie preguntó tímidamente sin querer interrumpir las reflexiones placenteras de Terrence. «Me temo que todo viaje tendrá que ser pospuesto para más adelante», contestó él en su tono de frío habitual, siempre dueño de sus reacciones frente a los demás. «¿En serio? ¡Qué lástima!».
Annie y yo viajamos a las islas del Caribe en nuestra luna de miel. Fue una experiencia maravillosa. Interrumpió Archibald con un tono paternalista que hizo que los nervios de Terrence se alteraran. Bueno, la verdad es que yo quería visitar Italia, pero la guerra acababa de terminar el año anterior a casarnos y la mayoría de las personas nos recomendaron ir a otro sitio. Europa estaba muy desordenado en ese entonces, explicó Annie, haciendo su mejor esfuerzo para neutralizar los efectos de los comentarios fuera del lugar de su marido. Tomaron una sabia decisión, se los aseguro, dijo Terrence en su forma habitual. Tuve una gira por Inglaterra en 1919. Luego fuimos a París por unos días. A pesar de que las ciudades estaban intactas, si viajabas alrededor del país podías ver el grado de devastación y no creo que hubiese sido apto para unos viajeros que iban de luna de miel. Sin embargo, me gustaría llevar a Candy un largo recorrido por allá, pero me temo que ya he utilizado todos mis días libres e incluso tuve que pedir una semana más por el bien de la boda. Tan pronto como llegue a Nueva York, tendré que prepararme para una nueva obra. Siento escuchar eso, contestó Annie cortésmente. No, Annie, intervino Candy sonriendo de manera brillante. La última cosa que quiero hacer ahora es viajar. Ya tuve suficientes trenes y hoteles en noviembre y Dave está tratando de hacer lo mejor posible para mí. Él está cansado y deseoso de estar en casa por ahora. Ha estado en la carretera por más de 2 meses. Terrence, sentado frente a Candy, y no pudo alcanzar su mano, pero el cambio casi imperceptible del color de sus ojos iridiscentes le hizo saber a Candy que estaba contento con su explicación. Por el contrario, interrumpió Albert, yo no me canso de viajar. Es una lástima que solo pueda hacer viajes de negocios. George dice que cuando fui a África y a Italia ocupé todos los días de descanso que un hombre puede tener en toda su vida. ¿No es injusto? Este último comentario hizo que todos rieran. Episodio 4. Después del almuerzo, Terrence y Albert tuvieron una conversación privada sobre el incidente con Neil Ligan. Albert se disgustó visiblemente por el comportamiento imperdonable de su sobrino, pero Terrence, que estaba muy de buen humor, consideró que los dientes perdidos de Neil eran suficiente castigo por el momento. Sin embargo, Albert consideraba que una buena conversación con el padre de Neil sería muy conveniente. Mientras el hombre de más edad le explicaba a Terrence lo que tenía pensado hacer, el actor tuvo que esforzarse mucho para concentrarse y seguir la lógica de Albert. En su mente, y lo único que podía pensar en ese momento era en Candy. Frente a la contundente verdad de la comunión que había disfrutado de ella, entre lo físico y lo espiritual, todo lo demás parecía irrelevante. Terrence pensó que podría aprender a disfrutar de sus peleas si ellas pudieran terminar de manera tan placentera. Nunca pensó que tendría que agradecerle algo a Ligan y mucho menos una deliciosa anticipación de sus votos matrimoniales. A decir verdad, lo que había ocurrido entre los dos parecía casi cómico. Recordó cómo Candy y él se habían recostado juntos uno en los brazos del otro. Después de hacerlo, en algún momento de su íntima conversación había comenzado a reírse de la nada. ¿Qué es tan gracioso?, ella le había preguntado curiosa con su arrebato. Yo estaba pensando cuando noqueaste a Ligan con un solo puñetazo. Es decir, era solo una niña pequeña. Él era un cobarde debilucho, dijo manteniendo la risa. No lo veía tan gracioso cuando ocurrió, admitió disfrutando del buen humor de Terrence. Pero ahora, en retrospectiva, tengo que aceptar que fue algo divertido. También tengo que decir que lo arañé. Todavía tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. ¿De verdad?, le preguntó riendo más fuerte. Dios, tengo que confesar que añadí otro tipo de decoración a su cara esta noche. ¿Qué hiciste? Creo que... Se estaba casi partiendo de la risa. Tuvo algunas dificultades para terminar la frase. Creo que perdí un diente cuando le di un puñetazo. Debes estar bromeando. En lo absoluto. Mi mano no está hinchada por nada, le había dicho mostrándole los nudillos enrojecidos. ¡Ah! ¡Tu mano! Ahora que recuerdo, había dicho levantándose como si hubiera sido tirada por las cuerdas. Voy a traer algo para que el hinchazón baje. Ella estaba tan preocupada que no se dio cuenta de que sus ojos inflamados por el deseo, mientras observaba su desnudez completa cuando ella se había levantado. Siempre supe que ella llegaría a ser una belleza. Diablos, tengo un buen ojo.
se había dicho con aires de suficiencia. Durante la conversación, en más de una ocasión, Albert se había dado cuenta en los ojos de Terrence de la mirada ausente de un hombre perdidamente enamorado. Incluso enmascarada por su habitual actitud indiferente, la serenidad debajo de cada uno de sus gestos delataba que el joven había hecho las paces con su prometida. Albert se había dado cuenta también de una mirada abierta y entrañable a la que Candy había mirado a Terrence durante el desayuno, por lo que el hombre pensaba que era una apuesta segura decir que una vez más la pareja estaba en buenos términos. En cuanto a la reconciliación se había dado y lo que la pareja se había dicho, Albert pensó que era mejor no preguntar. Un hombre de mundo como lo era Albert, comprendió que su tiempo como confidente de Candy se había terminado. Desde ahora su pequeña llorona tendría a alguien más a quien recurrir a lo largo de las tormentas de su vida. Albert sabía que quizás durante alguna crisis ella buscaría su consejo y su apoyo, pero solo si Terrence no estuviera ahí para ella. A juzgar por la naturaleza posesiva del actor, estaba seguro que siempre estaría allí. No estaba celoso. Albert tomó esto con filosofía y después de explicarle a Terrence lo que pensaba decirle al señor Ligan, dejó ir a su amigo con su prometida. Después de todo, ese día parecía que Terrence no estaba de humor para sostener una conversación masculina. Episodio 5. Para los Andley, el 1 de enero era por lo general un día para estar en la casa y con la familia. Sin embargo, eventualmente recibió unas llamadas durante la tarde, sobre todo los familiares cercanos. Durante la hora del té, los Bridgeton hicieron una visita a los Andley y a los Cornwell. Los señores Bridgeton no habían tenido su propia gran fiesta de Año Nuevo en su casa la noche anterior. Pero una vez que cumplieron con su compromiso social, quisieron pasar el primer día del año con su hija y familia, llevando con ella una sobrina que había llegado de Detroit para pasar la temporada de invierno con ellos. Cuando el mayordomo anunció las visitas, Candy y Annie estaban en el salón del té de la tía Elroy jugando cartas, mientras que Steele estaba sentado frente a ellas coloreando en su libro de dibujos. La tía Elroy vigilaba al niño mientras se entretenía tejiendo. Los caballeros estaban jugando billar en la sala de juego en la otra ala de la casa. Tan pronto como los invitados entraron en el salón del té, saludaron e intercambiaron abrazos de Año Nuevo. Los sirvientes recibieron la orden de traer pasteles y té para los recién llegados. Annie se encargó de enviar un sirviente a notificar a su marido que los suegros habían llegado a visitarlos. La presentación oficial de la señorita Sally Bridgeton se realizó con toda la propiedad y Sally, que era una morena vivaz de 24 años, fue recibida y reconocida por la tía Elroy como una joven encantadora. Cuando la camarera volvió a entrar con el servicio del té, las mujeres ocuparon su lugar alrededor de la tía Elroy. La prima de Annie se sentó al lado de Candy observando cuidadosamente a su alrededor. Estaba muy impresionada por la grandiosidad de la residencia Andley y ahora quería tomar cada detalle de la habitación. Desde las ventanas triangulares con sus acentos japoneses y los muebles de la reina Ana, cada aspecto del cuarto hablaba de la fortuna que había en esa familia. Sally también observó la sonrisa de la señorita Andley, quien estaba sumergida en la conversación. Sus rizos dorados y brillantes ojos verdes eran de hecho los rasgos más llamativos de su rostro. Sin embargo, había algo en su comportamiento que hacía sospechar a Sally que había algo más que una cara bonita en la señora Andley. La joven había oído que la señora Andley era adoptada, al igual que su prima Annie. Por lo tanto, había estado esperando encontrar el mismo tipo de clase tenue y dulce de Annie. Para su sorpresa, esta joven con ojos brillantes y de personalidad alegre era todo lo contrario. Sally estaba tratando de descifrar el carácter de su interlocutor, cuando Annie anunció que la señorita Andley estaba comprometida en matrimonio y que la boda se llevaría a cabo en tan solo una semana. Los Bridgeton estaban expresando sus felicitaciones a Candice cuando 3 hombres entraron al salón, Rosa y Violeta, para saludar a los recién llegados. Sally, que había sido bien entrenada por la madre de Annie para que prestara especial atención por el señor Andley, porque era un soltero muy cotizado. Sin embargo, una vez que la presencia majestuosa de Terrence Graham entró en la habitación, fue imposible para Sally notar a cualquier otro hombre o criatura humana en la sala de té. Candy sonrió secretamente al ver la reacción de Sally. La rubia no podía culpar a la joven visitante por ser hipnotizada por la imponente apariencia de Terrence. Candy sabía muy bien que la mayoría de las mujeres tenían la misma reacción, pero no tenía importancia para ella, pensó, especialmente ahora. La joven estuvo feliz de ser ignorada por Sally durante el resto de la visita, mientras que los otros miembros de la reunión mantenían una conversación.
Por primera vez ella prefirió permanecer en silencio y observar. Una vez que su mente no estaba siendo ocupada por participar en alguna conversación, era fácil que volara de regreso a la noche anterior. Se vio caminando a lo largo de los pasillos oscuros de la mansión, mientras iba en busca de un poco de hielo para la mano de Terrence. Mientras caminaba, hacía su mejor esfuerzo por asimilar lo que acababa de suceder entre ella y Terrence. Simplemente no podía creer en su desenfreno. Si era honesta consigo misma, tenía que admitir que había deseado que había ocurrido desde que habían dormido juntos en la cabaña. Tal vez incluso antes. Tal vez en algún momento de los últimos 10 años, a pesar de su convicción de que él estaba con otra mujer, ella había soñado despierta en estar con él de esa manera. Por supuesto, su imaginación no había sido tan precisa e intensa como era en realidad, pero su anhelo por el contacto era básicamente el mismo. Pero ser tomada con tanta pasión había sido para ella más de lo que había esperado. Al darse cuenta de que sus manos estaban temblando ligeramente ante el recuerdo de sus caricias ardientes sobre todo su cuerpo, trató de mantenerlas unidas. No solo no se avergonzaba de lo que había sucedido con tanta honestidad, estaba esperando que volviera a suceder. Un ligero dolor se presentó sin ser evitado. Mientras fingía seguir la conversación en la sala de té, se acordó de lo que Terrence le había dicho sobre su relación con Susana. A pesar de su naturaleza generosa, Candy había estado muy celosa de Susana todos esos años. Ahora de repente se encontraba como la amante indiscutible de Terrence. La noche anterior no había sido ni una novia impuesta por el deber, ni un encuentro anónimo e irrelevante. Oh, no. Él había vertido su alma mientras lo hacían y eso lo convirtió en su marido. Ellos habían estado juntos por tan solo 2 semanas y mantenían una relación casta. Había sido casi imposible. Él había vivido con Susana durante casi 4 años y nada pasó entre ellos. El sabor de la victoria sobre Susana y sobre cualquier otra mujer, incluida Sally, quien deseaba su lugar, era indescriptible. Él era suyo. Incluso delante de todas las personas, Candy no pudo evitar que una sonrisa apareciera en su rostro. Terrence, por su lado, estaba un poco molesto que el lugar al lado de su prometida estuviera ocupado por una dama desconocida. Para empeorar las cosas, la morena no le quitaba la vista de encima. Incapaz de cambiar la situación, se sentó frente a las damas y se limitó a revisar sus acuerdos agradables. En privado se divertía recordando las miradas de enojo de Candy cuando descubrió que él había leído algunas cosas en su viejo diario, mientras que ella se había ido a buscar un poco de hielo para su mano. Candy había dejado el cuaderno descuidadamente sobre el tocador y no había resistido la tentación de leerlo. A su regreso, cuando ella había reconocido lo que tenía en sus manos, sus colores se fueron de su rostro y fueron reemplazados por un rojo carmesí. «Ese es mi diario», había gritado medio enojada y medio avergonzada mientras corría a su cama, con toda la intención de recuperar su viejo diario de las manos molestas de su amante. «No debes curiosear en mi vida privada». Había tratado de quitarle el diario sin mucho éxito, ya que él era mucho más rápido y grande. «¿Tu privacidad?», le preguntó riéndose absolutamente divertido. «Tú me diste la bienvenida esta noche a ella, cariño. Tengo que recordarte lo que ha pasado». «Eso no te da derecho a leer mi diario. Eso no es asunto tuyo», había insistido, sonrojándose aún más por sus implicaciones. «Bueno, por lo que he leído hasta ahora, este diario es asunto mío, ya que al parecer soy la estrella de la narración». Le había sonreído engreídamente, elevando el diario lo suficiente alto como para que ella no fuera capaz de alcanzarlo. «Había olvidado que eres un tonto engreído». «Sí, ya vi que me describías en esos términos a lo largo del diario. Y también soy un canalla y un pícaro». «Porque eso es lo que eres. Dame mi diario». «Pero también dices que soy buen corazón y que mi sonrisa es encantadora y...» «Debía estar loca cuando escribí esas cosas», había dicho, renunciando a sus intentos de recuperar el diario por un rato, mientras que cruzaba los brazos y hacía un puchero de frustración. «¿Loca por mí?», preguntó él acercándose a ella, arrodillándose en la cama para quedar enfrente de ella. Se había acercado, en uno de esos movimientos felinos de él. A pesar de que todavía estaba enojada con él por leer su diario sin su autorización, no había podido resistirse a su cercanía. «No podía haberme imaginado que pensaras en mí como un tigre, amor», le había dicho en voz ronca muy cerca de su oído. Los ojos de Candy se habían ampliado al comprender lo lejos que había llegado en su lectura. «Dame mi diario», gritó, esta vez con un movimiento rápido y apretándole la mano derecha, a lo que él reaccionó dando un grito. «¡Ay, mi mano!», dijo retorciendo el rostro con dolor, o al menos eso parecía. «Lo siento, Terry, soy tan torpe. Perdóname»,
déjame ver tu mano, ella le había suplicado. Él consintió con facilidad y la dejó examinar su mano todo el tiempo que ella consideró necesario. Hey, ese fue un buen truco para tranquilizar a mi tigresa. Estaba pensando en agradecer a sus habilidades histriónicas, mientras dejaba caer su cabeza en la almohada para disfrutar del placer de ser mimado por ella. Supongo que su boda aparecerá en todos los periódicos la próxima semana, señor Graham. ¿Usted y la señorita Candy Andley se casarán en Chicago? Los ojos de Terrence se movieron lentamente para reconocer la presencia de Sally Bridgeton, quien estaba justo enfrente de él. El hecho de que ella estuviera tratando de iniciar una conversación con él cuando Candy estaba sentada justo al lado de ella era absurdo. Otra dama le hubiera preguntado a la novia en lugar de él, pero era obvio que la señorita Bridgeton estaba tratando de entablar una conversación con él. Está equivocada, madame. Candice y yo no estamos interesados en que la prensa o cualquier otra presencia molesta esté en la ceremonia. Va a ser un evento muy privado. Solo un puñado de amigos íntimos y familiares. Contestó con desdén con su tono más distante. Pero seguramente no querrá decepcionar a sus admiradoras, manteniendo este evento tan importante en secreto. Insistió la mujer, y aunque el rostro de Terrence no mostró cambios, Candy sabía que estaba muy exasperado por la conducta de la señorita Bridgeton. Como cualquier hombre enamorado, señorita Bridgeton, soy el primer interesado en divulgar el hecho de que Candice me ha estado aceptando como su compañero de vida. Eso será debidamente notificado en los periódicos en el futuro, pero me rehúso fielmente a tener cualquier extraño en mi boda. Mis admiradores saben que siempre he sido un hombre discreto. Ellos deben conformarse con verme en escena por ahora, concluyó, y cuando lo hizo se puso de pie, despidiéndose de las damas, y se mudó a otro lado de la sala, donde todos los demás hombres estaban con el señor Bridgeton. La señorita Bridgeton se mordió la lengua por el resto de la tarde. Episodio 6. El día había llegado a su fin. Terrence se había retirado más temprano después de la cena. Por eso Candy se había quedado con Stewie un poco más de tiempo y acompañó a Annie a meterlo a la cama. Una vez que el niño estuvo dormido, Annie le pidió a su amiga tener una conversación en privado en su propio dormitorio. Candy pensaba que Annie quería discutir el ligero cambio de actitud de Archie hacia Terry después de la conversación de la mañana. Sin embargo, cuando llegaron a la recámara de los Cornwell, Annie comenzaba a balbucear sin sentido, mostrando signos de nerviosismo. Candy, un poco alarmada por la inquietud de su hermana, tomó sus manos entre las de ella, de la manera tranquilizadora que siempre había usado con ella. «Annie, ¿pasa algo malo?», Candy le preguntó mirando los ojos profundos de Annie. «¿Malo?», Annie repitió como perdida. «¿Pasa algo malo entre tú y Archie? ¿O hay algún problema con Stewie?», Candy preguntó. No, para nada, Candy. Es solo que...». Annie comprendió que no podía seguir yéndose por las ramas. Yo recibí una llamada de la señorita Pony esta mañana. Me pidió algo». «¿En serio?», Candy preguntó, pensando que era extraño que la señorita Pony le pidiera algo a Annie, ya que era ella misma la que se ocupaba de la mayoría de las necesidades del hogar de Pony. «¿Qué te pidió?». «La señorita Pony quiere que hable contigo», explicó Annie, recuperando las manos del amarre de Candy. «¿Sobre qué?». «Sobre tu boda», respondió Annie, dejando a Candy sin idea de por qué los preparativos de una boda tan sencilla podían ser un problema. «¿Sobre la boda?». Pensé que todo estaba listo. El sacerdote estuvo de acuerdo en realizar la ceremonia. La señorita Pony dijo que iba a cocinar y... «No es por la ceremonia, sino sobre la noche de bodas», dijo Annie por fin, evitando los ojos de su amiga y poniéndose tan roja que era casi igual al suéter de Candy. La comprensión finalmente llegó a Candy. Al parecer, la señorita Pony, siempre preocupada por el bienestar de Candy, le había pedido a Annie que como una mujer casada debía tener la conversación con Candy, antes de que ella enfrentara sus deberes de esposa. Candy sonrió. Estaba agradecida con la señorita Pony por las consideraciones de Annie, pero era obvio que Annie era una tarea complicada. No es que Candy verdaderamente necesitara ser iluminada sobre el tema, sobre todo ahora. «Ya veo», dijo finalmente Candy, levantando las cejas y sus hoyuelos aparecieron en sus mejillas. «No creo que tengas que mortificarte por eso», dijo tratando de pensar rápido en una explicación para que no revelara demasiado.
Por supuesto que no. Annie insistió. Por supuesto que debo. Annie insistió y tratando de animarse. Mi madre me habló de ello cuando fue mi tiempo y estoy agradecida por sus consejos. Yo no sé lo que hubiera hecho si ella no me hubiera explicado. Yo nunca me imaginé que los deberes de esposa implican. Quiero decir... Sé lo que quieres decir, dijo Candy sintiendo lástima por la pobre Annie tartamuda. No, Candy, no te puedes imaginar lo que es estar con un hombre. Annie respondió con vehemencia. Una dama no debe saber. De hecho, esto es algo que solo una señora casada con experiencia como yo debe explicar. Annie, estamos en el siglo XIX. Candy dijo riendo. El conocimiento no es pecado. Cuando te dije que no debes preocuparte por hablar conmigo sobre los deberes de esposa, hablaba en serio. Soy plenamente consciente de lo que ocurre entre un hombre y una mujer cuando hacen el amor. Annie abrió los ojos como platos. ¿En serio? Bueno, por supuesto que en teoría, agregó Candy mordiéndose la lengua por la mentira blanca que le estaba diciendo. Por mucho que confiara en Annie, estaba consciente de sus limitaciones. Candy estaba segura que lastimaría a Annie si le confesaba que se había añadido recientemente a las prácticas de educación. Lo que había sucedido la noche anterior era algo que ella no quería confesarle a ninguna alma más allá de su amante. Ni siquiera se lo diría a Albert. ¿Cómo?, le preguntó Annie desconcertada. Annie, soy enfermera. Algunos detalles de la reproducción humana se enseñan en la escuela de enfermería. Además, he estado ayudando en los nacimientos de muchos niños. Créeme cuando te digo que sé cómo se hacen los bebés. ¿Ya se te olvidó que estuve contigo cuando nació Steel? Bueno, sí, pero pensé que no sabías cómo se hacían exactamente. Candy miró a su hermana y suspiró. Estaba segura de que Archie era un marido cariñoso y tierno, por lo que se imaginó que el malestar de Annie en abordar ese tema radicaba en su carácter tímido y su educación muy rígida. De hecho, después de que Annie había regresado de su luna de miel, Candy había tratado de obtener algunos detalles sobre sus impresiones sobre su experiencia de mujer casada, pero Annie siempre invadió el tema sonrojándose y cambiando de tema. Por lo tanto, desistió de abordar el tema con su amiga, porque se dio cuenta de que ella no estaba dispuesta a abordar un tema tan difícil para ella. No te preocupes por mí, Annie, respondió Candy. Creo que sé lo suficiente como para enfrentar lo que está por venir. Por otra parte, a pesar de que Terrence tiende a parecer un hombre serio e incluso hasta a veces duro, te puedo asegurar que él va a hacer conmigo todo lo que una mujer puede desear de un amante. Annie estaba sorprendida por la indiferencia de Candy para tratar un asunto tan delicado, sin mencionar su increíble confianza en cómo sería su esposo. Sin embargo, siempre había sabido que Candy era una especie de mujer audaz y segura de sí misma. Por lo tanto, Annie se relajó. Cambió de tema a uno más cómodo y neutral, como el vestido de boda de Candy del que no habían tenido tiempo para ordenar. Episodio 7. Candy estaba agotada. La presentación oficial de su prometido a toda la familia y conocidos había sido una tarea titánica. La sensación de vértigo y la agitación constante de su estómago no la había abandonado ni por un segundo. A veces había pensado que todo el mundo sería capaz de descubrir lo que estaba tratando de ocultar. El hecho de que Terrence estuviera alrededor de ella la mayor parte del tiempo no le había ayudado en lo absoluto. Sus intensas miradas solo sirvieron para agitar el deseo por él aún más. La peor parte del día había llegado después de la hora del té. Una sensación familiar de incomodidad y la imposibilidad de hablar con su prometido en privado no había hecho más que empeorar su hastío, sobre todo una vez terminada la cena. Los desafortunados intentos de Annie de introducirle en los secretos de la cama de un matrimonio había sido la cereza del pastel. Ahora estaba de camino a su habitación, preguntándose si Terrence ya estaría dormido en su propia habitación. No podía culparlo si lo estaba. Sabía muy bien que él no había dormido la noche anterior. A pesar de sus deseos por estar con él, dada su situación actual, lo mejor sería que Terrence se recuperara en su habitación. Entró en su habitación, pero antes de arreglárselas para encender las luces, un par de fuertes brazos le empujó hacia atrás, estrellando su espalda contra el pecho amplio de Terrence. Dios, me estaba volviendo loco aquí. Pensé que no llegarías nunca, mi amor, le dijo él en voz baja, apretando sus brazos alrededor de la cintura de ella,
tal como lo había hecho unos días en el hogar de Pony. Candy recordó claramente esa mañana y cómo él la había atrapado entre el fregadero y su cuerpo. Esta vez él la tomó por la mandíbula, obligándola a girar la cabeza, para que pudiera verlo por el rabillo del ojo. Terry, no esperaba que tú... comenzó. ¿Viniera a ti esta noche? He vivido como monje lo suficiente, mi amor. Esto no se ajusta a mi naturaleza, le dijo antes de forzar el rostro de Candy lo suficiente para cubrir sus labios con los de él. Candy estaba sorprendida por la inesperada presencia de Terrence en su habitación, que no pudo hacer mucho más allá de responder el beso, como él exigía. A juzgar por sus palabras anteriores y el hambre de la manera en la que la besaba, no estaba tan cansado como ella lo había imaginado que estaría. Por otra parte, era más que obvio que él había asumido que después de su primer encuentro íntimo, su habitación y su cuerpo se abrirían para él de forma permanente. Por desgracia, Candy sabía que tendría que defraudarlo en ese aspecto, pero quizás no todavía. El sabor de sus besos era tan embriagante que no encontraba el coraje para hacerlo parar. Terrence sumergió su lengua profundamente en la boca de Candy mientras su mano izquierda con audacia se movía de su cintura hacia arriba. Sus movimientos atrevidos eran una clara señal de que no estaba dispuesto a perder el tiempo. Por mucho que le estuviera afectando su cabeza, sabía que era el momento de detenerlo antes de que pudiera ser demasiado tarde. Terrence, por favor, suplicó entre besos. Tenemos que hablar. No, por favor, amor. Déjame hacerlo primero y luego hablamos, ¿está bien? Preguntó mientras sus dos manos encontraron su camino debajo del suéter de Candy. No puedo esperar, Terry. No podemos hacerlo ahora, dijo ella y él se quedó inmóvil en su abrazo. ¿Qué quieres decir? ¿Estás arrepentida? Candy le dio un atisbo de sonrisa. Así era su Terry, siempre interpretando las cosas de la peor manera. Aprovechando su desconcierto, se volvió hacia él. No, Terry, no me arrepiento de nada, pero hay una razón por la que no podemos hacerlo esta noche. ¿Cuál es? Preguntó. Su desconcierto ahora era evidente. Candy levantó los ojos tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Terrence lo que estaba pasando. Entonces, después de considerarlo unos segundos, concluyó que el único camino posible sería el enfoque directo, sin importar qué tan embarazoso podía ser. Mi periodo inició hace algunas horas, Terry. Lo siento, dijo ella tan rápido como pudo y después bajó los ojos. Esa fue una ducha de realidad de agua fría para el joven. No era ignorante de las situaciones femeninas. Sin embargo, siendo alguien que no había nunca sostenido una relación de larga duración, esto era algo totalmente fuera de su consideración. Su expresión de decepción mezclada con desconcierto casi era conmovida. Entiendo, balbuceó cuando por fin recuperó la capacidad de producir un discurso coherente. Siento no haber considerado que pudieras estar indispuesta. No estoy enferma, solo no estoy apta para la actividad, Terry, respondió ella levantando su mano para llevarla a su frente y despejarla de un mechón rubio. Cuando fijé la boda para el día 7, lo hice a propósito. Esto lo había planeado todo. Así no tendríamos que preocuparnos por esto durante aproximadamente un mes después de la boda. Intentó explicar todavía ruborizada. Pero no contaba con que nosotros anticipáramos nuestros votos. Él ayudó a terminar, sorprendido por el hecho de que ella ya había pensado en ese tema. Yo tampoco lo planeé, amor. Y dicho esto, le envolvió en sus brazos otra vez, pero de manera más casta. Hoy comprendí que había sostenido una idea equivocada, le dijo mientras la mecía lentamente de lado a lado. ¿En serio? Sí, siempre pensé que una vez que tú y yo hiciéramos eso, la urgente necesidad que siento por ti se aliviaría al fin, pero estaba equivocado. Estar contigo anoche solo intensificó el deseo. Me he estado quemando vivo por el deseo como nunca antes. Tener que mantener la pretensión de normalidad ha sido como un día en el infierno. Ahora entiendo la necesidad de la luna de miel. ¿Has sentido lo mismo?, dijo ella escondiendo su rostro en el pecho de él. Terrence apenas si podía dar crédito a sus oídos. ¿Había ella reconocido que en realidad lo había deseado? Simplemente estaba extasiado. Si hubiera sido menos impulsivo y esperar hasta la boda... Ella levantó su cara y le sonrió, poniendo un dedo sobre sus labios. Ni siquiera lo digas. No cambiaría las cosas que han pasado. No cambiaría nada de lo que ha pasado entre tú y yo, a excepción de la separación sin sentido. Terrence cerró los ojos y le respondió con un beso cargado con todo lo que tenía en su corazón. ¿Te importaría si me quedo a dormir contigo? Es decir, solo dormir juntos.
Pensé que nunca lo preguntarías. Continuará.